en 678. Fracasó el lockout de la mesa de enlace. Jan Vías hizo una autocrítica. Les faltó creatividad. Una cosa que llama la atención es la soledad en la que se hicieron los actos. No se juntaron nunca más de 300 personas. Sin duda habrá que buscar nuevas e imaginativas formas de protestar. ¿Por qué? Porque tienen ataduras, ligazones que hacen a intereses que yo no sé si son los de la gente. El monopolio intentó generar un cortocircuito entre la CGT y la UIA. No le salió. Se aleja del acuerdo UIA-CGT. La Unión Industrial y los gremios suspendieron sus conversaciones. Clarín. Se aleja un acuerdo entre la CGT y los industriales. Vamos a saludar a quien es miembro titular del Comité de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Saco. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. A ver, estamos viendo como que todos quieren fabricar algo que todavía no existe. Nada está cerrado, nada está quebrado, nada está cortado, está todo en las mismas condiciones al 31 de diciembre. Por eso me extraña mucho cuando dicen se enfrió o no se enfrió. No, no empezó todavía. Duhalde y unas misteriosas encuestas. Las encuestas muestran a Cristina Fernández muy arriba. En segundo término, bastante abajo Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri, y al menos en los primeros 3 puestos usted no aparece. ¿Descree de esos sondeos? Usted debe saber, como periodista informada, que me están atacando hace mucho tiempo y cada vez me van a atacar más. ¿Sabe por qué me atacan? Porque tienen la información que usted no tiene y que yo no tengo tampoco una información fina. Tienen la información que usted no tiene y que yo no tengo tampoco una información fina, pero saben que soy su rival. Pauta oficial. Ámbito acusó a la nación de mentiroso. El aludido sigue sin responder. Ámbito financiero. El diario La Nación miente y falta a la lealtad comercial. Murió un genocida mientras cumplía su condena. Página 12. La extinción de los dinosaurios. El ex general Cristino Nicolaides, último jefe del ejército de la dictadura y miembro de la Cuarta Junta Militar, falleció en Córdoba a los 86 años. Cumplía una condena por violaciones a los derechos humanos y había sido imputado en el juicio por robo de niños que comenzará en febrero. Se suma a los que ya se han ido con la cobardía del genocida, del traidor a la patria, del indigno, sin hablar, sin reconocer sus delitos, sin allanar el camino de la verdad que uno necesariamente está haciendo de a poco y hacia los jirones, porque los que saben no hablan. O sea, la historia continúa, la luz está llegando de a poco. Ayer justamente en otro medio vi que Viñone ha declarado de que tenía relación con Clarín, con Magneto, con La Noble, en fin, con toda esa lacra que también nos impide saber si los 2 chicos apropiados por esta mujer son nuestros nietos. Estamos en una permanente angustia. Entonces hay que seguir abriendo el camino. Vudú y la construcción de nuevas viviendas. Una noti con menos rebote que Waltercito Zenga. El Ministerio de Economía, conjuntamente con el Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Medio Ambiente, por decisión de la Presidenta de la Nación, está creando un subprograma específico para que en un plazo de 24 meses puedan estar finalizadas las 17.771 viviendas que hacen a familias que tienen un alto riesgo ambiental, un alto riesgo social, donde están localizadas al día de la fecha. La hermosa entrevista de Eve a Diego. ¿Te gustaría ser político? No sé si me gustaría. No sé, me gustaría ayudar, eso sí. Proyectos para la gente que necesita, proyectos como el que hicimos el otro día con Cristina, con Kai, con Daniel, el hospital en Fiorito. Y si eso se llama política, me gustaría hacer política de esa manera. Sí, sobre todo para el momento que vivimos. Es un momento único. Lo voy a pensar. A donde quiera que voy. Interior
otra jornada de preciosas Notis 1. Sigue la proyección de la peli Belgrano. Continuando con el ciclo de proyecciones gratuitas y al aire libre, la televisión pública llevó este sábado la película Belgrano a la Plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada, en la localidad de Lanús. 2. Club de París. Se está llegando a un buen final la negociación que la Argentina mantiene por lo que todavía era la parte más importante de su deuda que se mantenía en default desde el año 2001. Y esto tiene que ver con la deuda al Club de París. 3. Los números de Lío. De los últimos 72 partidos, Messi concretó 72 goles. Y es verdad, Messi en algunos compromisos no estuvo presente, con lo cual marca que en algunos marcó al menos más de 2. 4. Buen hallazgo de Cintia Ottaviano. Me dice, pero tuve suerte. Tuve suerte, me dice. No tuve suerte, Mauricio. Porque tuve 2 días en el hospital, porque como era mujer no me pegaron tan fuerte y acá estoy. Y yo tuve la suerte que Cacho todas las mañanas se va a jugar a las bochas al club. Cacho salió a jugar a las bochas, como ahora que no está, me dice. Cacho estaba en el club jugando a las bochas. No sé si se lo pescaron, pero en un momento dice, y ahí viene el cuento de la inseguridad. Te avisa, que empieza el cuento. Después míralo, volvelo a mirar. Era unas semanas, toco timbre una señora. Fue el caso más me impactó. Me abre la puerta feliz, lo que te queremos, la familia. Segundo después de ese momento viene el cuento de inseguridad. Viene el cuento de inseguridad. Te avisa, que empieza el cuento. Después míralo, volvelo a mirar. Levanta Hervor 678. Un programa gourmet. Vamos. ¿Cuántos comensales tenés en tu casa? 7, 8, van metiendo 6, 7, 8 alitas y van saliendo. Exactamente. 6, 7, 8 alitas, va perfecto. 6, 7, 8. Y bueno. Saludos, muchachos. Saludos, saludos. Cuando quieran se pasan a comer algo por acá, ¿eh? Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de hoy. A donde quiera que voy, 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 a donde quiera. Buenas noches, aquí estamos una vez más, el 678, venimos de unos 678 de la escasez total, de la sequía, pero hoy tenemos un 678 de la abundancia. Miren lo que tenemos, un montón de gente, ha vuelto Cabito, ha vuelto Nora Beiras, hay un montón de invitados, es casi prácticamente tirando manteca al techo, y con 3 invitados, no quiero decir las vacas gordas, porque después las mujeres siempre se lo agarran para ellas. Pero de la abundancia, ¿cómo se dice? Me parece que la aclaración fue lo peor que hiciste. No aclares que oscurece, ¿viste? Por eso no voy a aclarar nada. No. Vamos al primero de nuestros invitados, que es Edgardo Moca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo? Que es politólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires y dirige la revista Umbrales de América del Sur. Y además, bueno, te leemos en página 12 y en la revista Debate. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y acá lo tenemos al verdadero Martín Piqué, que siempre le ponemos Martín Piqué y otra cara. Esta es la cara para que lo reconozcan. Martín escribe en Tiempo Argentino, es periodista y conduce el programa Acá Estamos en la Radio de las Madres, AM530, todos los días de 7 a 10 de la mañana. Exacto. Bien. Madrugando. Y este soy yo. Este soy yo. Sí. Después por ahí te conseguimos un cartel para poner que tengas todo el tiempo.
Y tenemos un ministro, que no es un ministro cualquiera, que es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el señor Julián Domínguez. Bueno, para mí es como, yo, si un día me ponen una bomba en mi casa, lo llamo a usted que la desactive. Tanta confianza. Claro, ¿qué le dijeron cuando lo nombraron ministro de Agricultura? No, yo no quería saber nada. ¿Pero por qué a vos? Porque a mí, si eso le preguntaba, cuando la presidenta me convocó, lo hablé con Néstor, que andaba por ahí, le dije, ¿por qué a mí? Le digo, ¿estás seguro? ¿Yo qué hice? ¿Sí? Pero bueno. Pero está saliendo bien. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que se vea en la Argentina lo que la presidenta ha hecho por el campo. Sí, esto me parece que... A ver, yo soy un gringo del interior, soy de Chacabuco, he sido intendente, era legislador, y nunca en el interior hemos estado como hemos estado estos últimos 10 años. Nunca nuestro esfuerzo valió tanto, nunca nuestra gente pudo sentirse parte de un país que todos los días cambiaba. Y en el interior todo lo vemos. Mi trabajo es que la sociedad argentina en su conjunto pueda ver que esto forma parte de una decisión de país donde uno de los principales destinatarios o beneficiarios es el sector agropecuario. Entonces, esta es la principal tarea, con mucho optimismo, porque creo que hay quienes pretenden instalar, como decía Jauretche, hay algunos que pretenden desmoralizarnos todo el tiempo. Nosotros queremos vivir y combatir, como decía Jauretche, con alegría. Nosotros queremos transmitir la alegría de un país que crece, donde el campo es el principal beneficiario. Y después podremos, a través de la discusión, demostrar qué ha pasado en la última década. Y tomo la palabra de la presidenta Cristina Fernández en la Bolsa de Rosario. No vengo a discutir sobre filosofía, vengo a discutir con los números en la mano. Y de esto se trata, poder analizar en perspectiva histórica cómo le ha ido a nuestro campo, cómo le ha ido al sector y cuáles son las perspectivas para la próxima década. Perfecto, y vamos ahora mismo a hablar de esta cuestión porque vamos a ver un informe que tiene que ver con el lockout de la mesa de enlace y los ecos de este, bueno, lamentable fracaso. Fracasó el lockout de la mesa de enlace. Para Jan Vías faltó creatividad en la protesta. Así fue. El intento de la mesa de enlace por frenar la comercialización de granos tuvo como resultado un rotundo fracaso. Tiempo argentino. El lockout de la mesa de enlace fue un fracaso. Los productores no acataron la medida de fuerza. Hubo 624 solicitudes de exportación a la ONCA. El trigo, ¿no? Que parece que tendrá una cosecha récord este año. Exactamente. Recordemos, este fue el tema central de la protesta que finalizó ayer de la mesa de enlace, sí. Pero estamos con una situación de una producción de trigo que la cosecha de este año va a estar, ahora dicen, alrededor de los 15 millones de toneladas. Y en este marco tan favorable para el sector, la mesa de enlace hace un lockout. Bueno, y ahí están los resultados del lockout de la mesa de enlace, ¿no? Es un lockout que se hizo a contramano de la situación que están viviendo los productores. Y una cosa que llama la atención es la soledad en la que se hicieron los actos. No se juntaron nunca más de 300 personas. Y no se juntaron las propias entidades, ¿no? ¿Por qué? Y porque tienen ataduras, ligazones que hacen a intereses que yo no sé si son los de la gente. Hay una encuesta que hizo Julio Aurelio Aresco y que de alguna manera nos permite cerrar el capítulo del campo. En zona metropolitana, sobre 2.298 casos, Julio Aurelio Aresco realizó una encuesta. Preguntó a la gente, ¿está usted de acuerdo con la medida de la mesa de enlace de suspender la comercialización de granos? Y esto respondió la gente. Vamos a ver el gráfico. Poco o nada de acuerdo la mayoría, el 51.76%. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Liberar la exportación de trigo o mantener una cuota para garantizar el consumo interno? Esto respondieron los casi 2.300 entrevistados. En su mayoría, el 55.87% respondió que debe mantener una cuota de la cosecha de trigo para garantizar el consumo interno. Así fue la encuesta, Víctor Hugo. Porque tienen ataduras, ligazones que hacen a intereses que yo no sé si son los de la gente. Jan Vías, en la conferencia de prensa del cierre de la medida de fuerza, aparte de decir engañosamente que fue un éxito la medida de fuerza,
Ni el propio diario que más representa al sector, como La Nación, dice que fue un éxito y reconoce que esto ha sido un fracaso. Finalmente, La Nación terminó reconociendo el fracaso del lockout, ¿no? No le quedó otra y en la edición de hoy reconoció este fracaso. Lo que hizo Tiempo Argentino fue dar datos concretos y en una nota de Franco Misragi lo que se explicó es que entre el 17 de enero y el 21 hubo movimientos certificados de 800.000 toneladas de trigo, 200.000 de soja y 90.000 de maíz. Esos son los datos muy concretos, de manera que no estaban de acuerdo, ¿no? Las fisuras quedan a la vista. Particularmente lo que me interesaría es que se pusieran de acuerdo en temas que sí son claves, como por ejemplo la erradicación de la esclavitud que se registra entre trabajadores del campo. Una medida muy fuerte que realmente no le dio los resultados que algunos de sus dirigentes esperaban. Es decir, se siguió comercializando, se siguió exportando. Por eso que no entiendo, ni los argentinos entienden el porqué de este nuevo intento de lockout agropecuario, decidido íntegramente por la patronal agropecuaria. Yo quiero hacer una diferenciación que no es producto del pensamiento solamente del gobernador, sino de todos los entrerrianos. Nuestros productores, la mayoría de los pequeños y medianos productores no tienen nada que ver con señores como estos. No tienen nada que ver. Ahora, cuando usted dice no lo entiendo, ¿es que no entiende o es que entiende que pasa, hay otra cosa atrás? Sin duda que hay una intencionalidad claramente política. Es mínimo el perjuicio que puede causar el Estado, es una medida del significado político, del significado de una expresión de protesta. Además, en general a la producción argentina le fue muy bien, y en aquellos sectores que hubo problemas de sequía o de inundación, como los hubo en nuestra provincia, siempre estuvo el gobierno nacional presente, destinando recursos que llegaron hasta el último peso a los productores entrerrianos. No tengo duda que la intencionalidad es claramente política, claramente política. Es risueño que para Bussi no haya sido un fracaso, lo que claramente fue un fracaso. Una semana de un altísimo nivel de acatamiento. Y básicamente hubo un nivel de participación activa, el balance positivo para nosotros. No se juntaron nunca más de 300 personas. El balance positivo para nosotros. No se juntaron nunca más de 300 personas. Para Llambías, lo ocurrido tiene relación con una falta de creatividad de las patronales. Sin duda habrá que buscar nuevas e imaginativas formas de protestar, habrá que buscar nuevas e imaginativas formas de protestar. Curioso es que quien se refiere a una falta de creatividad fue más ocurrente al hacer esta disparatada comparación. Tiempo Argentino. Mario Llambías citó al Che Guevara. Cierre del discurso de Mario Llambías. Como decía el Che, hasta la victoria, dijo el jefe de Confederaciones Rurales Argentinas, y empujó una ola de sonrisas. Yo creo que el Che Guevara tenía una tarea en los montes bastante parecida a la que yo hacía en ese entonces. Yo quiero aclarar que Martínez fue uno de los fundadores de esta entidad, por el cual me merece todos los respetos. Martínez de O, fundador de Sociedad Rural Argentina. ¿Se acuerdan de una obra de teatro, creo que de Carlos Gorostiza, llamada El pan de la locura? Era el desarrollo, digamos, de una forma de locura a partir de un hongo o una bacteria que se generaba en el pan, en el trigo. Yo creo que le entró algún salamina ahí de la zona con algún pan en mal estado y tenemos a Llambías en un viaje lisérgico. Bien, aprovechemos esta tregua para que el ministro nos explique un poco qué está pasando, qué pasó y a lo mejor si sabe qué va a pasar. A ver, lo que me parece importante es comentarle las decisiones que nosotros tomamos como política de Estado. Esto me parece una anécdota. ¿Qué pasaba con el trigo cuando la presidenta nos encomendó la tarea, cuando la presidenta decidió crear el ministerio? Primero, hay una clara valoración del rol que jugaba el sector en el proyecto nacional, en el proyecto de país. Lo segundo, ella me encomendó tres cosas que la tengo presente. La primera, la defensa del pequeño y mediano productor. Lo segundo, resolver rápidamente todos los problemas que hacen el sistema de producción, de comercialización. Y lo tercero, tratar de disipar la política agropecuaria de lo que son los debates secundarios, separar la paja del trigo.
La resolución del problema del trigo es una cosa. La paja es la politiquería en este contexto. Cuando nosotros, la cosecha del año anterior dio como resultado 7.500.000 toneladas. Y toda la catarata apocalíptica de que era el final de los tiempos y en la Argentina no se iba a producir más trigo. No lo dije yo, está registrado. Sí. Que éramos unos incompetentes, que la Argentina iba hacia un modelo de consolidación de cultivo solamente de la soja. Ni trigo, ni carne, ni leche. Ni trigo, ni carne, ni leche. Ahora, Ni maíz también. Se duplicó la cosecha de trigo. Ahora vamos a ver, si ustedes me permiten hacer un poquito de maestro Ciruela, contarle a ustedes de qué se trata. Mientras no nos tome después. No, pero es muy sencillo, mire. Vamos a despizarrar un ratito. Sí. Vamos a despizarrar un ratito. El año pasado, y esto es bueno que... Primero, cuando hablamos de trigo, ¿de qué población hablamos? La gente piensa, 1 millón de productores, 300.000. No, son 30.000 productores en la Argentina. 30.000 productores. Los que producen trigo en la Argentina son... ¿Con producción equivalente o hay algunos que... Bueno, ahora vamos a eso. No se apure, no se apure. Si me quieren sacar... Beiras. Estoy ansiosa. Contenete, Beiras. A ver, el año pasado se produjeron 7.500.000 toneladas. Nosotros decíamos que una de las condiciones determinantes era la sequía. Nos decían que era por incapacidad nuestra, incompetente, que en realidad había un desaliento fenomenal de la producción y que lo que iba a pasar era el apocalipsis. Como resultado, este año todavía no terminó la cosecha y estamos cerca de los 15 millones. Vamos a hablar de 14 millones con uno que traemos de la cosecha anterior, 15 millones. 27.500 productores, o sea, el 92% de los productores, produce el 50%. 7 millones de toneladas. 2.500 productores producen los otros 7 millones de toneladas. Eso la pasa mejor, ¿no? A ver, un poquito más, algún dato más. Pero, ¿saben por qué es bueno? Disculpen que estas cosas que parecen sonsa, pero es para saber de qué estamos hablando. Es de una población de 30.000 productores, de los cuales el 92% de los productores produce 7 millones de toneladas. Lo que quiero es darle las razones fundantes de las decisiones que nosotros hemos tomado. El año pasado, en el transcurso del año, nosotros empezamos a trabajar con todos los operadores del sistema, las bolsas, las cooperativas, las propias entidades locales, y se nos pedían, es menester tener una señal para el sector, para que el sector pueda sembrar trigo. ¿Qué hicimos? Antes de tiempo, habilitamos 3 millones de toneladas. Es decir, dimos como señal que se nos pedía de que no iba a haber dificultades con el trigo y que iba a ser una cosecha fuerte de trigo, 3 millones de toneladas. Con lo cual, antes de empezar a sembrar, o mientras iba sembrando, el productor sabía que por 3 millones podía comercializar. Si uno toma el dato de 7 millones y medio, era casi el 40% de la última cosecha. Es decir, la presidenta tomó la decisión de producir una fuerte señal para que nadie diga no hay estímulo al trigo. Primera medida. ¿Eso significa que le prometió que les iban a comprar 3 millones? Le prometimos que iban a poder vender y hacer negocios por 3 millones y que lo podían hacer con negocios a término. Es decir, ¿pero vender a dónde? ¿Exportar o vender al mercado interno esos 3 exportar. millones? Estos son 3 millones para la exportación. Bien. Muy bien. Vamos reflexionando juntos. ¿Qué pasa en los meses de... ¿Por qué es el problema diciembre, enero y febrero? A ver. Diciembre, enero y febrero. Si no, no se puede entender esto. Porque en diciembre, enero y febrero el productor termina la cosecha, paga los gastos y encara la cosecha gruesa, que arranca en el mes de marzo. Entonces, es justo pensar, acá no son todos pequeños y medianos, pero es justo pensar que esta población de 27.500 productores, que aporta este año 7 millones de toneladas del mercado, tiene problemas. ¿Por qué decimos nosotros que no es un problema vinculado al libre cambio, que es un problema propio de la cadena de comercialización? El 1 de diciembre se abrieron 1 millón más de toneladas. O sea, 3 millones más 1 es 4 millones. El primer dato que es bueno tener en cuenta. ¿Qué pasó en los últimos 15 años en la Argentina el primer trimestre del año? Se exportó promedio 3.200.000 toneladas. Se exportó promedio 3.200.000 toneladas. Quiere decir que al 1 de diciembre ya habíamos habilitado la exportación de 4 millones de toneladas.
Nosotros asumimos el compromiso el día 17 de diciembre con los 5 ministros de las provincias trigueras, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, de abrir en enero la totalidad del saldo exportable, atento que teníamos la confirmación que este dato quedaba en el pasado y que la cosecha de este año era una cosecha fenomenal. Y efectivamente se abrieron 3 millones de toneladas, con lo cual se abrió la totalidad del saldo exportable. O sea, que hay un supuesto que yo desconozco. Siempre hay que esperar que el gobierno permita la exportación. No es algo que se da de hecho. Pero a ver, ¿se abre la exportación o no se abre la exportación? La Argentina es una nación soberana que ha dejado, a Dios gracias, viejas ideas en el pasado donde el mercado todo lo resolvía y lamentablemente cuando el mercado todo lo resolvía pasó lo que pasó. Lo que hizo este Estado es fijar una matriz para garantizar la seguridad alimentaria nacional. Que todo el mundo se raja las vestiduras, pero hay países, como puede ser China, como puede ser India, que tienen reserva por 2 años. Es decir, es un atributo del país decidir cuál es la matriz del abastecimiento para el mercado interno. La Argentina ha dicho 6,5 millones para abastecer el mercado interno y 500.000 toneladas para la semilla. Digo esto porque es el eje del problema. Pero fíjese que Riolcati le da bronca que tenga que estar esperando que el gobierno le diga si exporta. Ahí está. Ahí divergen ellos también. Ahí está, claro. Ahí está el huevo de la gallina de oro. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar una respuesta que satisfaga a una demanda política diversa. Porque la respuesta es, uno, que ya sabemos, libre mercado. Otros, esta es una posición, libre mercado, que no importa lo que pasa. Los otros dicen, no hay libre mercado, que el Estado... Perdón, el libre mercado implicaría que, como les interesa exportar, exportarían todo y acá no hay pan o habría que importar. Que se exporte todo. Habría precios internacionales. Claro. Para el... Es que el precio internacional es la discusión. Ahora vamos a ver. El segundo tema, otra posición vinculada al cooperativismo dice, muy bien, que comercialice cuando esté comprometido el abastecimiento, que se cierre. Que no se diga cuánto es el abastecimiento interno. Y otra posición que dice Junta Nacional de Grano o Agencia Federal de Comercialización. Por lo tanto, cualquier respuesta que dé el Estado a cualquiera de las partes la va a dejar insatisfecha. Nosotros no estamos para satisfacer una parte. Y acá viene la otra reflexión. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? 3 en el caso del trigo. Primero, garantizar la rotación del suelo y la sustentabilidad del principal recurso no renovable, que es la tierra. Esta principal tarea. Este año, en el campo, hay una anécdota que ustedes me van a entender perfectamente. Había 2 mellizos muy grandes, que tenían 60 años y la mamá 90. Se muere la mamá. Los mellizos no conocían la ciudad. Van al pueblo y dicen, desgracia con suerte, murió mamá y anduvimos en auto. Nunca habían dado en auto de la cochería al cementerio. Y esto es una anécdota que transita en el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta discusión permitió reconocer que la Argentina, que los presagios, ninguno. No hay más presagios. Los presagios del pesimismo son 15 millones de toneladas. Primer dato. Lo segundo, se cumple con el propósito de garantizar la rotación del suelo. Segundo elemento, defender a los productores pequeños y medianos. ¿Dónde estaban los pequeños y medianos productores? Y acá hay una maravilla, digamos, de cómo la naturaleza hace desastre. De Bahía Blanca para abajo hacía 4 años que los productores no sembraban. Los productores eran mendigos. Apostamos, por indicación de la presidenta, nos fuimos a todo el sudoeste, 11 ciudades, creamos un fondo rotatorio, donde a través del Consejo Deliberante se definían quién eran los productores, sujetos del beneficio, ninguno sujeto de crédito, y el Estado le entregó semilla y gasoil, que pudo comprar, y lo devolvía en valor producto. Y como garantía de esto, creó un seguro multirriesgo a cargo del Estado, de manera tal que si las condiciones climáticas no le permitían con éxito obtener el resultado que esperaban, el seguro multirriesgo iba a garantizarle la rentabilidad para que pudiera seguir produciendo. 2.000 productores. Dios nos ayudó, llovió, y 2.000 productores se incorporaron a los 30.000. Es decir, hemos garantizado que los productores sigan siendo productores. Este elemento. El otro elemento. Empezó todo este lío. ¿Qué dijimos además? Abrimos 7 millones, por lo tanto, ustedes ven que este 50% que tendría problemas tiene todos los instrumentos para que se resuelva. Y si ustedes recuerdan el dato, que el primer trimestre se exportó 3.200.000 toneladas, estamos exportando 7 millones. Pero además,
como la presidenta me ha dicho, mira Julián, nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución a los productores. Se entregó, como nunca se hizo en la historia, y doble contra sencillo de que diga lo contrario, 1 millón de toneladas para que el pequeño y mediano productor que no quisiera vender pudiera retener el trigo. Pudiera retener el trigo a tasa 0% Banco Nación. Son más de 600 personas al día de la fecha que han tomado este crédito. Es decir, toman el crédito contra la garantía granaria, el grano en garantía, sea o no sujeto de crédito, porque el pequeño y mediano que tiene problemas no es sujeto de crédito y nosotros le estamos garantizando que pueda tomar ese crédito. Por lo tanto, 7 millones aquí, más 1 millón que puede retener el productor, más 2,5 millones que compra la molinería, que ya compró la molinería de esta nueva cosecha. Quiere decir que el mercado de trigo ya movilizó de los 15 millones, 10.500.000 toneladas. Entonces, déjeme decirle, con el más sagrado de los respetos, que es imposible satisfacer la demanda de intereses tan contrapuestos en lo conceptual, porque no están tratando de pensar en la solución del pequeño y del mediano productor. Lo que están tratando es de generar un problema que tiene otra connotación, y yo lo he dicho en todo este recorrido que hicimos estos días por las ciudades trigueras. Me preguntaban, ¿es político? Yo he dicho, mire, todo lo que yo digo de un pelo hace una peluca, pero para que de un pelo no haga una peluca le voy a decir esto, mire, si tiene cabeza de chancho, pata de chancho, pelo de chancho, cola de chancho, y hace cuchicuchi de chancho. Es decir, me parece que esto tiene otro sentido que no está en discusión la política triguera. Bueno, esto quería dejarlo aclarado, porque me parece que es importante que la sociedad argentina tenga en claro qué estamos discutiendo. El último elemento, no estamos discutiendo la rentabilidad del trigo, que nadie se engañe. Hay rendimientos que van de los 1.500 kilos a los 8.000, 9.000 kilos, 7.000 kilos. Yo estuve en Goyena, la ciudad más dolorida del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, partido de Saavedra. Le preguntaba, con 1.500 toneladas, ¿un productor es rentable la producción de trigo? Sí, sí, con 1.500 toneladas, y los rendimientos fueron extraordinarios. 1.500 toneladas es un campo de... Un campo chico. Imagine un campo de... Tomémoslo por hectárea el valor. O sea, con 1.500 toneladas que le rinda a usted en la zona más inhóspita de la provincia de Buenos Aires, tiene rentabilidad. Imagínese cuando tiene 8.000 kilos por hectárea, cuando tiene 7 o tiene 10. Es decir, la rentabilidad aumenta enormemente. Y está muy bien. Está muy bien. No es una discusión de rentabilidad esto. Esta es una discusión de captación del precio internacional o de la renta internacional. Ministro, esta misma conducción de la mesa de enlace es la que en el 2008 paralizó el país, llevó adelante un conflicto. Entonces uno dice, tontos no son, la verdad. Entonces la pregunta es, ¿y ellos qué esperaron? ¿Qué es lo que fracasó? Obviamente que ingenuos no son. Alguna demanda de pequeños o medianos productores insatisfecha ellos deben haber visto y haber especulado con que a partir de eso armar una gran movida política que empiece a incidir en la campaña. ¿Qué es lo que no les de alguna manera sirvió o qué fenómeno estaban esperando que sucediera? Por ejemplo, ellos reclaman el pago del precio pleno. Mire, Martín. Y los molinos, el Estado mucho no interviene en garantizar que les pague el precio pleno. Mire, Martín, hay dos cosas. El Estado tiene un convenio, el convenio del trigo, que tiene la obligación de pagarle al productor el FAS teórico, primer elemento. Y por eso yo les he dicho, muchachos, ¿qué es el FAS teórico? El FAS teórico es el precio internacional menos el costo de flete que debería recibir el productor. Por lo tanto, tiene una denuncia de un productor que no recibió el precio pleno, tráiganlo y nosotros vamos a acompañar el reclamo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, no puede vender más trigo, no puede comercializar. Nosotros reconocemos el problema. No es que no estamos reconociendo el problema. Es más, publicamos como valor de referencia el FAS teórico cuando otros países vecinos lo que garantizan es, publican costos de producción por zona más 15-20%. Nosotros estamos publicando FAS teórico y sobre eso defendiendo el interés del productor. ¿Sabe qué nos parece? Quiero decir esto a raíz de... tómeme examen, pero me da la impresión, es el sector que más recibe ayuda, porque recibe ayuda si llueve, si no llueve, si hay inundación, si inventan... ¿Por qué tanta ayuda? Es una apuesta a seguro. El que tiene una fábrica textil, ¿le pasa lo mismo? ¿El Estado está sobre esa fábrica del mismo modo que está sobre el conjunto de la masa agropecuaria?
Me da la impresión de que hay una ayuda. Yo veo subsidios, créditos, subsidios. Digo, ¿por qué? Generalmente, déjeme hacer la aclaración popular, el que invierte corre un riesgo. Si invierte en un casino, el riesgo es que pierdan todos los jugadores, que ganen todos los jugadores y pierda la banca. Si se pone una empresa cualquiera, hay muchos riesgos. O un paro general, o una huelga que le destruye la producción, o que no le compren más en determinado lugar. ¿Por qué en el sector agropecuario el Estado tiene que ser como una madre nutricia que está siempre sobre el sector? La primera respuesta es que el gran apoyo que tiene el sector es un tipo de cambio competitivo. Digo, la primera gran ayuda, pues si no perdemos de vista que esta es una edición de un proyecto nacional donde el campo es el más beneficiado. Lo demás, ¿sabe lo que pasa en la Argentina? El Estado empezó a dar respuesta. Y está bien que todo el mundo reclame las dificultades que tiene. A partir de un presidente como fue Kirchner y de una presidenta como es Cristina, que da respuesta a los reclamos. Entonces, está bien que uno haga el planteo, que uno reclame, que uno diga, lo que está mal es que uno no acepte que la democracia y las instituciones de la democracia es el camino para resolver los conflictos y se busquen otros caminos. Moca. Y ahí es muy interesante todo este relato porque pone las cifras negras sobre blancas. Es decir, tenemos idea de qué novedad, de qué cambios hay en el campo. Ahora, yo creo que el fracaso o la irrelevancia del lockout no obedece solamente a la realidad del campo. Si lo comparamos con el 2008, con el lockout que terminó con el voto de Cobos en contra de la 125, vemos que la situación en el campo, como acaba de relatarse con mucho detalle, cambió cualitativamente. Pero también cambió la sociedad, cambiaron las expectativas de la sociedad, cambió el gobierno porque tiene un nivel de comunicación y un nivel de certeza. La opinión pública puede fácilmente saber de qué se trata el conflicto o cuáles son las motivaciones, cosa que en el 2008 apareció en un momento bastante borroso. Y otro detalle muy importante es los medios de comunicación. Del baluarte de credibilidad que eran los medios de comunicación en marzo del 2008 se pasó a una escena un poquito patética donde las tapas de los diarios dicen cosas espectaculares y yo creo que cada vez la repercusión social y política que tienen esas tapas y esos titulares es menor. Sí, ¿no? De modo que creo que no es un solo factor el que cambió el conjunto de actores, digamos. Y otro humor. Bueno, el acto que organizaron en Bahía Blanca, que es la zona del trigo, esto es lo que decía Víctor Hugo, 300 o 500 personas como mucho, es un fracaso rotundo. Yo quiero decir algo, si me permite. Sí. Lo que estaba en discusión en el 2008 era la legitimidad del Estado para ser árbitro en la sociedad y garantizar el bien común. Exacto. Creo que ahora se pudo ver con profundidad las razones que nos asistieron cuando defendíamos el rol del Estado como árbitro, más allá de las particularidades. Yo quería decir eso, ¿no? Que esta vez en este paro, tanto Violcati como UCI admitieron que tenían motivos políticos, pero también los tuvieron en el 2008. Lo que pasó en el 2008 es que hubo una cobertura mediática y una venta mediática de ese conflicto que hizo parecer como que en realidad me daba la sensación y me sigue dando la sensación de que incluso con la complicación de que las entidades no coinciden entre sí, lo que quieren es decidir ellos las políticas de Estado para el campo. Y eso lo tiene que decidir el gobierno elegido democráticamente. Si quieren una política a la medida de lo que desean, deberán ganar las elecciones. Igual 300 personas parece un montón en el acto, porque si son 2.500, ponele que 1.000 sean ahí, ¿cuánto fue? El 30% fue el acto, está muy bien, es un montón. No, son 30.000. No, 2.500 productores, ¿no son? Producen los que más plata tienen. De la que tiene más plata. El 8% son 2.500. Ponele que ahí había 1.000 con toda la furia. Ahora entendí. Es la genialidad. Matemática me fue bien. El 30% fue un montón. Sí, ahí tendría que haber dibujado la carita de Violcati para que los diga. Pero aparte me parece que la contradicción le jugó en contra, porque Coninagro, que es una de las entidades de la mesa de enlace, tiene una cooperativa vinculada que a los pequeños productores no les pagaba lo que están reclamando. La Federación Agraria también. Exactamente, entonces están haciendo una medida para hacer algo que sus propias entidades después en lo concreto no lo hacen. Martín, pero hay que dejar en claro que no es una discusión de la rentabilidad de la producción, no es el pobre productor. Digo, esto hay que dejarlo en claro. Me parece que quedó claro el propio Llambías, cuando Llambías dice, bueno, vamos a tener que ser más creativos, es porque están asumiendo un fracaso. Vamos a tener que inventar algo. Me tengo que ir a otro...
modo creativo del Locao. Y qué sé yo, se disfrazan de No le dé idea, por favor. A ver, que Moca no habló nada. Un chiquito una y me voy. conclusión también para nosotros. Los medios no pueden inventar situaciones caóticas. Las situaciones caóticas son un conglomerado de circunstancias en las cuales determinados medios actúan y operan. No faltó intención de los grupos concentrados en crear una situación, digamos, compleja en este local. Lo que faltó fueron condiciones externas a la voluntad de los medios, ¿no? Bien, vamos a un estreno de la producción, que es una sección nueva, que se llama La No Agenda de la Semana. Lo vemos y nos fijamos de qué se trata. 678 estrena sección, La No Agenda de la Semana. Así es. Al culminar cada semana haremos un repaso de los temas que la corporación mediática, valiéndose de su abrumadora posición dominante, consiguió desinstalar de la agenda mediática. Antes de adentrarnos en los temas que la Corpo ignoró de la semana que acaba de transcurrir, arranquemos con una noticia del día de la fecha que ya está siendo tapada. Nos parece una instancia importante para retomar la problemática de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, con un sentido profundo, con un sentido que tiene que ver con la obra pública y con los derechos plenos de los habitantes de esa zona. Poner a disposición del gobierno de la ciudad no solo los fondos, como queda establecido con la firma de este convenio, el dinero está completo para la construcción de las 17.771 viviendas en este programa, sino también todos los trabajos técnicos que se venían haciendo con anterioridad y que quedaron cortados por decisión política del gobierno de que el Instituto de Vivienda de la ciudad no se ocupara más de la cuestión villas en el periodo que va de 2007 a la fecha. Ahora sí, estos fueron los temas que no formaron parte de la agenda de los llamados grandes medios. 1. Trigo Récord, quienes con mentira machacaban asustando a la población. Nada dicen ahora del récord histórico. ¿Vamos a terminar importando trigo, carne y leche el año que viene? Sí, profundizan este modelo, como decían, si ganaban las elecciones, seguro que sí. El año que viene, como decía usted, está jugado en carne. En trigo también está jugado, ya pasó el periodo de siembra. Ganan más, piden más. Un estudio realizado por el INTA demostró que la rentabilidad actual de los productores argentinos de trigo supera en más de un 50% su promedio histórico. 2. Nuevos casos de explotación al trabajo rural. Debemos recurrir a uno de los 2 peores periodistas del año, según el hermanito Sonsón de Clarín, para enterarnos de la cuestión que los mejores comunicadores ignoran. Hay una denuncia más de trabajo esclavo en Mercedes ahora. Recibimos una inquietud de una ONG, Arde la Ciudad, que a su vez había recibido denuncias sobre reducción de la esclavitud y trata de personas en la localidad de Salto, que es jurisdicción del Juzgado de la Justicia Federal de Mercedes, ¿no? ¿Y quiénes están actuando en nombre de la justicia? Bueno, no, la justicia no ha actuado, la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Mercedes no han ordenado que... ¿Cómo no va a actuar un fiscal? Obviamente, yo creo que hay complicidad, ¿no? Digamos, hay protección de los poderosos. ¿Y la UATRE no puede hacer nada? ¿No entra en acción en este tema? El sindicato tendría que entrar en acción, evidentemente no lo... Tampoco lo hace. 3. Despidos en Clarín. Como al no subirse N23 a la grilla del cable monopólico, Clarín incumple con la ley y la justicia al no reincorporar a los delegados sindicales despedidos. Información urgente. Nuevo bloqueo a Clarín. Militantes afines a Moyano y al oficialismo impiden la salida de diarios. Clarín. Militantes K bloquearon otra vez las plantas de Clarín y La Nación. Diarioregistrado.com. Clarín omite mencionar la causa de la manifestación que repudia. El matutino apuntó contra militantes kirchneristas y habló de ataque contra la prensa independiente.
Sin embargo, omitió decir que quienes se manifestaron frente a su planta son trabajadores que el grupo despidió y la justicia ordenó reincorporar. Estamos acá con toda esta gente, con toda la patota de Moyano, gente violenta que bloquea los diarios, no deja que salgan los diarios. Acá tengo una terrible. Yo les pido una que... terrible. Es camionero, este es camionero. ¿Tenés el registro? Ella maneja. Yo tengo una denuncia. El camionero este está tomando vino. Camionera. Militantes K bloquearon otra vez las plantas de Clarín y La Nación. Han sido solo algunos de los temas que por desinstalar de la agenda mediática lucha el monopolio, procurando que lo que han denominado la gente solo vea casos de personas muertas o lastimadas, cayendo así en el desánimo. Estos dos fallidos son contundentes del chipeo cerebral de los periodistas del mono. Esta vez un rayo potente mató un balcón, en Emilio Sola al 4500 de Espeleta. 7 grados 2 décimas en este momento, salió el sol. Vamos a ver cómo está el resto del día. El resto del día está proyectando una temperatura. El resto del día está proyectando una temperatura que va a ir aumentando. Bueno, nos mandaron los trabajadores de Clarín que hoy tenían una comparecencia, se reunían con las autoridades de artes gráficas. No sé si lo puedo mostrar, pero está acá y yo doy fe porque soy escribano. Y no funcionó, ¿no? No han ido las autoridades, ni el presidente, ni el gerente de artes gráficas. Y acá dice, en virtud de lo expuesto, meditando los antecedentes, el señor ministro Tomada resuelve que van a fijar nueva audiencia para el miércoles y bueno, los van a llamar y parece que si no quieren ir los va a mandar a buscar con la policía. Por un quilombo. Pero por ahí vamos. Código de procedimiento, no voluntad unilateral del ministro. No, porque parece que es la vez 28ª más o menos que lo llaman. Pero bueno, mañana vamos a estar hablando bien de qué se trata esto. Moca, ¿qué te pareció? Me quedé pensando en el estrés que tienen que tener algunos periodistas para que se les vayan esos fallidos, ¿no? Es decir, reciben una especie de adoctrinamiento sistemático que hay que hablar de la inflación y de la inseguridad. Entonces, balcones que mueren asesinados, la inflación que va a venir a las 12 del mediodía, sí. Una cosa un poco, el cansancio, la fatiga psicológica es enorme. Es verdad. Enorme. Sí, no es chiste. El tipo está superado. Suena chiste, pero la realidad supera los chistes. La operación lo supera psicológicamente. Tiene un estado de obsesión permanente. Si pensamos en la tarea, puedo decir, ingrata, no sé, inapropiada, inadecuada, que tienen esos periodistas. Pesada. Yo pienso que tenemos que tener compasión. Miramos, solidaridad, piedad. Nadie los obliga. Pensando que como si fueran víctimas propiciatorias. La descripción tuya es exacta, pero digo, qué impresionante, ¿no? Así. Qué impresionante. Pero después terminan bien. No te amargues. Está buena la sección, ¿eh? Está buena la sección. Está muy buena la sección. Hay que darle la bienvenida a la sección y que no decaiga, porque todo el tiempo estamos diciendo que la realidad, que muchas cosas se invisibilizan y nosotros acá en general lo que tratamos de hacer es mostrar los mecanismos de las cosas que sí se ponen sobre la mesa, pero no hablamos de las que nunca llegan a hacerse visibles. Así hace poco vendí un auto que me lo ametralló a granizo. Lo mató. Me lo mató. Lo masacró. ¿Y qué? No, estaba pensando en las incoherencias de los medios, como a veces cuando se hablaba, por ejemplo, del 82% móvil, el reclamo por los jubilados, hay empresarios de medios o medios de comunicación que tienen casi trabajo esclavo. Estamos exagerando, obviamente, y aprovechando un poco la televisión, o los aportes jubilatorios. Yo digo, muchas veces habría que contrastar la línea editorial de los medios que quieren utilizar esa línea como partido político, como decía Jaroslavsky, con cómo son como empresarios, ¿no? Y cómo son con los trabajadores. Entonces,
Entonces, los niños que estaban ahí, bueno, pasan a ser militantes K, patotas, etcétera. Pero es difícil que se pisen, ¿no?, los callos entre distintas empresas de medios. Pero habría que ver, por ejemplo, los aportes jubilatorios, ese tipo de cosas, que después uno contrasta y dice, bueno, vos pedís por los jubilados y tus propios trabajadores, etcétera. Está bueno. No, con respecto al tema del trabajo rural, ¿no? Hoy hubo nuevamente inspecciones que mostraron que Nidera, la empresa que al principio había denunciado, que fue tapa de página 12 con la nota de Berbisky sobre las condiciones de esclavitud, sigue con trabajo esclavo en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata se detectaron nuevos casos de alrededor de 183 trabajadores. Es decir, que a pesar de que uno lo pone sobre la mesa, que los medios lo tratan, que no logran invisibilizarse, evidentemente ahí está naturalizada una forma de explotación esclava que, digamos, cuesta mucho erradicar, ¿no? Claro. Aún con la lupa encima. Ministro, usted desde su lugar, ¿cómo ve lo del trabajo? Por el ministro Tomada, las dificultades que a veces se tiene para hacer las inspecciones. Digo, esto es vergonzoso la dignidad humana, me parece que no requiere ningún tipo de calificativo. Creo que hay que llegar con todo el imperio de la ley, y la tarea que el ministro Tomada tiene por delante es que muchas veces ve obstaculizada la labor de inspección. Bueno, dicho por el propio ministro, no todas las... Por la justicia estamos hablando en este caso. No te dejan entrar a los inspectores. No dejan entrar. Les tiran tiro a los inspectores. Claro. Básicamente... Le dificultan la labor a las inspectoras del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, esta es una tarea que está empeñada el ministro y que el ministro ha convocado a profundizar esta línea de trabajo, ¿no? Es como decía Yabrán, el poder es la impunidad, ¿no? Esta semana va a haber novedades en materia de fiscalización del trabajo en negro, me parece. Desde el gobierno están preparando algún anuncio. Ah, mira qué bueno. Sí. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Voy a seguir en esto, no sé, nunca fallar. Hoy el viento sopla a mi favor.